alteraciones que son un peligro para todo ser vivo. Por tal motivo, se debe tener en cuenta la importancia del agua en la batalla contra el cambio climático. Todo el sistema al pueblo. Ser mujer de entre 18 y 64 años, con cáncer de mama y o cervicouterino, cuidadora de un menor. Original del certificado médico oncológico emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, deberá contener las especificaciones siguientes. Ser parte del listado de personas con cáncer de mama y o cervicouterino emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica. Copia de identificación oficial vigente. Copia del acta de nacimiento. Recibir atención oncológica por parte del Centro Estatal de Atención Oncológica. No ser derecho ambiente del IMSS o del ISSSTE. Constancia de residencia donde la solicitante manifieste habitar. Comprobar la relación de la o el menor de edad. Madre, acta de nacimiento, persona tutora, documentación judicial que acredite la autoridad responsable. Persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor. Copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Le tenemos la información más relevante de este día, bastante variado, así que va a salir de esta emisión muy informado. Esto no sería posible sin los miembros de la redacción y de la producción, a quienes agradecemos profundamente la labor. Y bueno, mi compañero Héctor Tapia se encuentra aquí presente, co-conduciendo este noticiero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucy. Un gusto, como siempre, saludarte, estar contigo en este ya fin de semana, inicio de fin de semana. Ay, hay que ser y largo, aparte de todo. Puentoso fin de semana. Un finesón de semana, sí. Muy bien. No, pues muchísimas gracias. Como te digo, siempre es un gusto compartir espacio contigo y también es un gusto saludar a quienes nos siguen a través de la radio y la televisión pública. Pero además recuerden, quienes tengan la posibilidad también pueden acceder a este espacio informativo a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web, el www.sistemamichoacano.tv, y también en YouTube y Facebook, en nuestras redes sociales, donde además de poder observar esta transmisión completamente en vivo, también puede hacernos llegar sus comentarios, sus denuncias, y nosotros aquí en redacción estaremos dando puntual seguimiento a lo que usted nos haga llegar. Lucy, ¿qué te parece si vamos a conocer un adelanto de lo que tendremos el día de hoy? Que además, te digo, va a haber una serie de informaciones muy interesantes que creo que les puede interesar a quienes nos siguen en este momento. En efecto, adelante con el adelanto. Abordaremos la historia de María Guadalupe Telles, quien comienza una huelga de hambre ante la inacción de las autoridades y la nula efectividad para resolver su caso. Ella denunció acoso sexual y fue despedida. Se propone ante el Congreso del Estado comenzar veda forestal en el oriente de Michoacán con el fin de asegurar la preservación de la mariposa monarca. 600 michoacanos han sido desplazados a la frontera de Tijuana y Ciudad Juárez, entre ellos integrantes de una comunidad indígena. Y en la cultura, hoy comienza la Quinchecua, que por segunda vez se realiza en las Yácatas de Sinsunzan. Comenzamos con la información. Arrancamos con información en materia ambiental. Y es que Belinda Hurtado Marín propone veda forestal para asegurar la preservación de la mariposa monarca. Esta diputada propuso justamente hoy, nuevamente ante el Congreso del Estado, establecer esta veda en el oriente de nuestro territorio. Ella mencionaba que esta propuesta es el más alto nivel porque esa tarea es de la propia Presidencia de la República. Y ahora, pues todos debemos abonar al cuidado del medio ambiente. Más información. Resumen, es una veda forestal. Esto le corresponde al mismo presidente, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador,
es el único que puede decir aquí hay veda forestal, o sea, que no se estén cortando árboles, que no se esté contaminando, que no se hagan cosas ilegales como la reforestación. Entonces, es lo que yo estoy proponiendo. No es un tema de ahorita, es un tema desde hace varios años. Y la diputada Gloria, más de un diputado, ha subido con algunas propuestas. Y bueno, espero que esto llegue hasta el presidente de la República. Lo que a mí me corresponde en leyes locales, pues que se haga. Pero es urgente y es necesario porque sigue la tala. Y no nada más, no me refiero exactamente a donde está el santuario. Señalé varios municipios, Poroseño, el Estado de México, en mismo Ciudad Hidalgo hay mucha tala ilegal y todo eso nos perjudica. Nuestra prioridad debería de ser precisamente el medio ambiente, conservar la mariposa monarca. ¿Cuántos miles y miles de kilómetros vuela? Muy bien, lo que ha planteado la diputada petista Belinda Hurtado Marín respecto a esta veda forestal es importante o resulta importante en función de entender qué es lo que sucede en el oriente del estado, en estos municipios que ha referido ella, porque efectivamente la tala inmoderada persiste. Todavía en estas zonas, en estas regiones, el cambio incluso de suelo para uso agrícola, por un lado. Dos, para el aprovechamiento ilegal de los recursos maderables que ahí se producen. Entonces, esto ha generado condiciones críticas en algunas zonas, sobre todo en las que tienen que ver con estos santuarios de la mariposa monarca. Entonces, si bien el planteamiento está ahí, hay una preocupación real por parte de los habitantes de esta región. También es cierto de que esto debe traspasar el solo hecho de una iniciativa para poder, de alguna manera, alcanzar pues ya una política pública concreta o específica que permita frenar esta tala inmoderada de nuestros recursos allá en esa región y bueno, particularmente ahí en esa zona. Estaremos pendientes de ver si escala ya la aplicación de una determinación en este sentido de que se pueda decretar esta veda, pero sobre todo que haya los mecanismos para sancionar a quienes actúen fuera de la misma. Ahí estaremos pendientes y estaremos informándole. Y también en temas ambientales. Ya les habíamos adelantado lo que sucedería con algunos cerros, el Cerro del Águila, también el Cerro del Quinceo y el de la Nieve, donde se busca justamente decretar estas zonas como zonas naturales protegidas. Hoy se llevó a cabo ya el avance de lo que será el foro para poder avanzar en esta declaratoria para proteger estas zonas que ayudan al abastecimiento de los mantos freáticos de la Mincita. Pero escuchemos justamente esta información al respecto. El gobierno de Michoacán pone a consulta pública el estudio técnico justificativo para el decreto del área natural protegida del Cerro del Águila. Los lugares donde se puede consultar es en la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, el periódico oficial del Estado y las oficinas del gobierno de los municipios de Morelia y Lagunillas. Estará disponible durante un plazo de 30 días. El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, recordó que este decreto busca, entre otros alcances, proteger las zonas de recarga de agua para la región del manantial de la Mincita, una fuente de abasto para el 40% de la población que vive en la capital michoacana, y la zona de Santiago Undameo, tenencia de Morelia. En el estudio técnico se pueden conocer detalles como el trazo poligonal de las 3.440 hectáreas, un listado de especies de los diferentes reinos de seres vivos que se han registrado en la zona, descripciones de los ecosistemas, las condiciones de la superficie boscosa, las vertientes de los escurrimientos de agua y las curvas del nivel que tiene el Cerro del Águila, entre otras características. Este documento también ofrece un análisis sobre el estado de conservación de los ecosistemas, de especies o fenómenos naturales y la influencia de las actividades antrópicas implícitas como incendios forestales, cambios de uso de suelo y deforestación, teniendo consecuencias directas en la erosión del suelo, reducción en la calidad y disponibilidad del agua, entre otros factores que se busca atender con el decreto. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Relacionado con esto, la comunidad ecológica Jardines de la Mincita ha denunciado ya por varios años el impacto ecológico negativo que registran los manantiales de esta colonia por diversas acciones, entre ellas, por supuesto, también el crecimiento de la mancha urbana.
La comunidad ecológica Jardines de la Mincita denunció el impacto ambiental que han ocasionado particulares hacia este cuerpo de agua. Heréndira Huazano Acevedo, miembro de esta asociación, señaló que se han registrado diversos incendios en esta área que han sido provocados. Denunciamos que el día 5 de febrero de 2023, algunas personas malintencionadas provocaron un incendio dentro del área natural protegida con carácter de zona sujeta a preservación ecológica, manantial La Mincita y humedal Ramsar. El incendio arrasó con más de 3 hectáreas y afectó 34 plantas de zapote prieto, especie endémica de la zona en peligro de extinción que nuestra comunidad ecológica ha venido protegiendo durante años en coordinación con algunas dependencias gubernamentales y académicas. Denunciamos que estos incendios son provocados con la firme intención de forzar los cambios de uso de suelo, ya que durante la última década se ha venido incrementando la construcción de bodegas en torno a la avenida Coincio, contraviniendo las disposiciones legales vigentes relacionadas con la planificación del desarrollo urbano de Morelia. Agregó que los manantiales de La Mincita también han sido intervenidos por piperos, quienes con el fin de cargar más camiones cisterna al mismo tiempo, han depositado material de relleno y construido bardas de contención. Esto aunado a la expansión de empresas papeleras, lo que también ha afectado a este cuerpo de agua. También hemos evidenciado la expansión de las fábricas papeleras Kimberly-Clark de México y Grupo Papelero Scribe, que en dirección a los manantiales de La Mincita, como fue la deforestación de las plantaciones de eucalipto de sus instalaciones en 2018 para construir sendas bodegas y el constante vertimiento de aguas residuales deficientemente tratadas sobre el Río Grande. Por ello, reiteró su exigencia a las autoridades para atender esta problemática. Exigimos que las tierras que forman parte del área natural protegida y del sitio Ramsar y que actualmente son o pretenden ser privatizadas, sean expropiadas por causa de utilidad pública y entregadas en comodato a quienes realmente demuestren con sus palabras y se comprometan con sus acciones a conservarla y protegerlas en beneficio de todos y todas. Exigimos al gobierno del estado de Michoacán que incluya la totalidad de la cuenca hidrológica superficial que abastece a los manantiales de La Mincita en los estudios técnicos justificativos que adelantan para declarar el Cerro del Águila como área natural protegida. Huazano Acevedo aseguró que todas estas acciones ya han sido denunciadas ante las autoridades correspondientes de los 3 niveles de gobierno, sin que hasta el momento sus acciones hayan logrado ser efectivas para impedir el avance de la urbanización en esta área natural protegida. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Ahí está la denuncia, ya previamente le habíamos comentado de esta intención de hacer esta declaratoria para 3 cerros específicos por la importancia que tiene en cuanto a su prestación ecológica o medioambiental para el abastecimiento de La Mincita. Pero específicamente sobre esto lo que acabamos de escuchar, también aquí debe de poner atención la Procuraduría Ambiental, la PROAM, la misma Secretaría de Medio Ambiente y pues en función de ello también garantizar, hacer las investigaciones correspondientes y sancionar en caso de que sea necesario a todos aquellos que estén pues incurriendo en algún delito ambiental, porque esto forma parte de un cinturón que es importante para el abastecimiento de los mantos freáticos, que como hemos señalado, este año, por ejemplo, de manera particular se advierte será un año muy seco. Ahí está la denuncia. Esta misma comunidad ecológica de ahí de Jardines de la Mincita celebrará sus 22 aniversario este próximo domingo 19 de marzo con diversas actividades en el sur poniente de esta ciudad a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En este contexto, Heréndira Huazano Acevedo, encargada de esta comisión de difusión de la comunidad, también nos da a conocer los detalles. Y bueno, pues compartirles que vamos a tener talleres, un programa cultural, político-cultural, con compañeras, compañeros artistas que se han sumado, colectivos que se están sumando también a esta defensa del territorio, compartiendo talleres, saberes, bueno, toda esta forma nueva que nos plantean los compañeros de vivir nosotros con el medio ambiente. También nuestra responsabilidad. Cuidar estos entornos ecológicos, ya lo hemos mencionado y lo hemos reiterado
múltiples veces. Pero bien, vámonos al reporte vial con nuestro compañero Pepe Toño, que ya se encuentra en la línea telefónica. Él es director de EXENI y nos tiene los pormenores en materia de vialidad aquí en la capital michoacana, pero también en las partes principales del estado. Pepe Toño, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Luz y Héctor, con el gusto de saludarles y saludar también al auditorio. Vaya que ha sido una semana de contrastes en muchos de los sentidos, en el clima y también, lamentablemente, en los accidentes de tránsito. Luz y Héctor, qué barbaridad, qué situación tan lamentable hemos registrado esta semana. Todavía este viernes, una tragedia, un verdadero un accidente muy lamentable, trágico accidente, un vehículo del transporte público, un taxi, aparentemente se impactó con un vehículo pesado que estaba circulando ahí en plenos carriles del túnel y lamentablemente una persona perdió la vida, esto antes de las 9 de la mañana, y se suma a la serie de numeralia de volcaduras, personas atropelladas, accidentes en donde se han visto involucradas motocicletas, de todo un poco. Y miren que no solamente en la capital del estado, los sectores, sino también en las carreteras. Este viernes, que es el antesala de un fin de semana largo, muchos que han aprovechado desde hoy, otros que iniciaron desde el día de ayer, he empezado a registrar mayor movilidad. Por ejemplo, salida a Pátzcuaro, en estos momentos, más vehículos son los que salen de los que ingresan. ¿Por qué? Los destinos de las Yacatas, la Huínchecua, Pátzcuaro, Orangarícuaro, Siragüen, las playas michoacanas, las del estado de Guerrero, y contraste, por ejemplo, con la de Salamanca. No son tanto los que salen, sino más bien los que entran, que son los que vienen de la autopista de Occidente, la México-Guadalajara, que vienen de Querétaro, que vienen de Guanajuato. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Municipal, se tiene el reporte de una reservación aproximada entre un 80 y un 90% tan solo para la capital del estado en este fin de semana. Entonces, así como vamos a ver que muchos salen, vamos a ver que muchos vienen a la capital, cosa que bueno, pues también nos da mucho gusto porque se habla de circulante de dinero. Pero en materia de vialidad, a este momento, cuando el reloj nos marca las 2 de la tarde con 16 minutos y con una temperatura ambiente promedio de 26 grados, complicado, por ejemplo, ya les hablaba de las salidas, la de salida a Charo, que por cierto también se registró un accidente de tránsito en la mañana, sigue muy complicado, entre salida a Charo y con dirección hacia Ciudad Industrial. Zona de Ciudad Universitaria, también movilidad tenemos, tanto en Avenida Universidad, Avenida Francisco J. Monca y Calzada La Huerta. ¿Por qué? Porque muchos de los universitarios pues también aprovecharán este fin de semana y patitas, ¿para qué las quiero? Nos regresamos a casa de origen y por esta razón empezamos a ver ya también movilidad. Terminal de autobuses, ojo con la terminal. Estamos viendo también bastante movimiento en la zona del Libramiento, mucha precaución, tanto para aquellos que están entre salida Quiroga y con dirección a salida Salamanca y viceversa. Obras de la ciudad, bueno, pues recuerden que aunque ya están la mayoría de los carriles abiertos en la salida de Cumbres, todavía siguen acciones secundarias de infraestructura urbana, lo que obliga que en algunos momentos haya reducción de carriles sobre los centrales en Libramiento y Camelinas, así que mucha precaución, por favor, y también en Boulevard Santón Flores, donde ahora está siendo intervenido el carril que había quedado abierto, es decir, el que ahora está siendo intervenido el carril que va de Lins de Camelinas y con dirección hacia específicamente la avenida Solidaridad. Así que bueno, pues para que también lo tomen en consideración, lo tomen en cuenta los amigos del auditorio. Muy pesado también, zona centro, y eso que no tenemos manifestaciones toda la semana, libre de manifestaciones, pero sí movidito. No se descarta la posibilidad, Luz y Héctor, de principalmente algunos nublados y posibilidad de lluvias ligeras por la tarde en la capital michoacana. La información que tenemos. Muy bien, Pepe Toño, bueno, con esto que acabas de enumerar, de lo que ha sucedido durante este día, la perspectiva que se tiene, es importante remarcar esto que bien señalabas al principio de tu intervención, hay que ser muy cuidadosos, ha sido efectivamente una semana bastante accidentada y hay que andar con muchísima precaución. Así es, una semana como tal muy accidentada, varios factores, distracción, exceso de velocidad, malas condiciones también del vehículo. Este fin de semana en donde habrá movilidad, no solamente en Morelia, sino en las carreteras, obliga por cuestión de vida, de revisar bien nuestros vehículos y de estar manejando al pendiente, al 100%, cero distracción para tener un fin de semana placentero y
a donde tengamos que ir y regresar con bien, querido Héctor Luis. Exactamente, y poner especial atención en este patrón que se repite cada vacación o cada fin de semana largo, donde se acumulan estos accidentes o fallecimientos incluso. Entonces, estar bastante atento a esto que nos mencionas, que son las precauciones a la hora de utilizar un automóvil y de abordar una carretera. Así es, exactamente, porque esto apenas comienza, empezamos a registrar movilidad. No les quiero decir más tarde cómo va a estar y no se diga la salida y la terminal de autobuses, porque bueno, pues habrá mucha movilidad. Y esto que estamos hablando de este fin de semana largo en el antesala de las 2 semanas que nos faltan para llegar a un periodo que esperamos que sea intenso en materia de turísticamente hablando, que es la Semana Santa. Muy bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por este amplísimo reporte. Al contrario, gracias a ustedes, un placer como siempre platicar con ustedes, con su auditorio, y que tengan un extraordinario, de verdad, un mejor fin de semana largo y placentero, y que así sea. Igualmente, Pepe Toño, muchísimas gracias, nos escuchamos el lunes. Nos escuchamos el lunes, gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Nos damos una pausa, pero regresamos con mucha más información para que no se despegue. Hey amigo de Librosfera, los libros son el pretexto. Aquí continuamos, somos los mismos, no cambiamos, no pasarán. Soy Caliche Caroma, estoy con Santi, estoy con Dani, con apellidos pues un poco difíciles para mí, pero prometo estudiarlos. Dos planas de apellido de Santi y 2 planas de apellido de Dani. Las revistas, vamos a hacer una recomendación en este programa dedicado a las revistas literarias. Todo el sistema al pueblo. México y su gente somos un gran país. Millones de ciudadanos han demostrado estar listos para defender la democracia y sus instituciones. En el PRI reconocemos la lucha de los miles de mexicanas y mexicanos que con valor han alzado su voz y han salido a tomar las calles y las plazas públicas para defender, para salvar a la democracia de nuestro país de las garras del autoritarismo. PRI. Todo el sistema al pueblo. Regresamos con más información. Y en materia de salud y con el fin de asegurar una alimentación correcta y sana a los niños michoacanos, también a las niñas, la diputada Lupita Díaz Chagoya presentó ante el Congreso del Estado esta iniciativa para atender alimentariamente a los niños. De hecho, ella comentó que se trata de una modificación a la ley para que las niñas y los adolescentes tengan un correcto desarrollo, porque actualmente, ella misma lo apunta, sí existe el presupuesto para tal fin. Al Estado a proveer alimentación a los niños que sea sana, nutritiva y suficiente. Hay índices que nos establecen que hay alto número de obesidad y a la vez de desnutrición. Y la obesidad obviamente se da más en los estados del norte del país, en las zonas urbanas, y la desnutrición en los estados del sur del país y en las zonas rurales, afectando más a la población indígena. Entonces, el Estado debe proveer, según el artículo 4 de la Constitución, alimentación a los niños que sus padres no puedan atender, y en las escuelas, antes llamadas de tiempo completo, ahora programa que desapareció, pero entiendo que hay algún tipo de albergues en los que el Estado provee alimentación. Tiene que ser nutritiva, sana y suficiente. Eso es lo que vamos a agregar a la ley estatal para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y cambiando de tema, el Hobbit de Migala, parte del canal de divulgación filosófica y científica en YouTube, visitó las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para conocer algunas de las producciones que realizamos aquí y aprovechamos el espacio para conversar. Les compartimos un fragmento de esta entrevista que se tuvo aquí en las instalaciones. Hola, buenas días, tardes, noches, no sé qué hora vayan a ver esto. Yo me llamo Pepe, me dicen Hobbit, tengo un canal de YouTube que se llama Migala. Cuando aún no podía votar ni comprar cerveza, pico. El jugador infinito no puede ser serio.
Hace 5 años era publicista, hace 2 años tenía un canal de YouTube. Hoy no sé, hago como de todo. No sé a qué me dedico. El fin está ahí, para inspirarnos, para observar su luz desde el horizonte. Pero al final el proceso es todo lo que tenemos. Te dedicas a las redes sociales principalmente, pero... Trato de explicarme los temas a mí mismo. Y todo tipo de solemnidad me aburre. El gato oculto decía que no todos los tontos son solemnes, pero todos los solemnes son un poco tontos. Entonces, trato de explicar los temas como se los explicaría a un amigo. Y de paso, trato de hacer un contenido que a mí me gustaría ver. Y al final, eso es lo que sale. Ajá, los estímulos, si tienes muchos estímulos positivos constantemente, se van normalizando hasta el punto en el que, una de dos, o buscas estímulos más fuertes para sentir algo, o dejas de sentirlos y entonces tu nueva normalidad es esta y se siente como un bajón en la base de la dopamina, ¿no? Entonces prefiero como mantener una especie de estoicismo para que cada placer, incluso los más banales, los más ligeros, sea algo que se haya sentido como que me lo gané. Muy bien, si desea escuchar la entrevista completa, puede seguir a través de las redes sociales del sistema y ahí estaremos compartiendo a la brevedad posible todo este contenido. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a la sección cultural con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, quien tiene lo más relevante de la jornada? Muchas gracias. ¿Qué tal, Héctor? Qué gusto saludarte a ti y todos los que nos acompañan esta tarde de viernes. Y como bien lo dices, presentar lo más relevante de la cultura michoacana. Si usted es de los afortunados que logró obtener pases para la Quinchecua 2023, podrá disfrutar de la riqueza artística y cultural del pueblo purépecha. La noche de ayer jueves, el sistema michoacano tuvo oportunidad de estar en una de sus funciones especiales. Astrid del Ángel nos tiene todos los detalles. Antes de empezar, las curanderas piden permiso a los 4 puntos cardinales. Reúnen las banderas que representan los elementos que han permitido la existencia de la humanidad, como el rojo, del fuego, y el azul, del agua, los regalos de los dioses. Nos cuentan la historia en un juego de guarucua. En cada función habrá 2.500 asistentes que vienen de estados como Querétaro, Nayarit y Nuevo León, pero también de otros países como Estados Unidos, Colombia y Alemania. Pero hoy fue para los michoacanos, que acuden entusiasmados. Por internet y tuve la suerte de que me regalaron los pases y aquí estamos. Que vengan a conocer pues algo nuevo. La región lacustre, la tierra caliente, la meseta, los pueblos de Michoacán se unen para compartir rituales y expresiones artísticas con sus danzas, bandas, orquestas, pireris, conjuntos de tamborita y caballos bailadores. Hoy no son competencia. La rivalidad de los danzantes de Cúrpites en San Juan Nuevo se queda de lado. La danza de los Cúrpites viene de San Juan Nuevo para Angaricutiro. Ese es lo que hemos representado nosotros. De los dos del pueblo. Ahorita no hay barrios, ahorita es del pueblo de San Juan Nuevo Parangari. Son 27 grupos integrados por 400 artistas los que participan en el programa de 2 horas y 15 minutos de duración. Con las yácatas de Sinsunzan, el Centro Ceremonial Purépecha como escenario. Niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, toda la comunidad está representada. La alegría, el amor, la experiencia se refleja en la danza de doña Paula Cázares, de 103 años de edad. Ella participa en el Torito de Jarácuaro. Pero lo más importante es lo que no se ve, lo que sucede detrás del escenario. Nosotros convivimos, nos reconocemos y pues no es nomás la función, es todo lo que hay acá atrás. Más brillante que las lentejuelas, los drones y la pirotecnia es la posibilidad de volverse a ver, de reencontrarse en esta gran fiesta, la Quinchecua de Michoacán.
Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Luis Manuel Zarco y Astrid del Ángel. Este fin de semana se presentará una de las danzas purépechas de carácter religioso que data del siglo XVI. Así es, los cúrpites llegan al centro de la capital michoacana. Así que escuchemos qué nos dice Jorge Mora. La tradición y cultura de la danza michoacana estarán presentes este sábado en el primer cuadro de Morelia, anunció la directora del colectivo Concientizarte, Pebbles Pinto. 3 comunidades a las que pertenece la danza de los cúrpites, que es San Juan Nuevo, Calzoncin y Angahuan. Entonces nosotros lo que queremos dar a conocer con esto es que pues nosotros, la única tradición con la que contamos, de igual forma la queremos dignificar y darle pues un enfoque cultural, al igual que todas nuestras tradiciones del Estado. El codirector de los cúrpites en Morelia, Arturo Ulises Huerta, da detalles sobre el origen y significado de esta danza típica del pueblo purépecha. La principal razón de esta danza, pues, es el amor. Sí, el amor por una chica que dos jóvenes de la comunidad querían con esta chica, de lo cual ellos compitieron bailando para quedarse con el amor de esta chica. En tiempos actuales o más contemporáneos, se juntaron 2 barrios de la comunidad y ellos compiten con pasos, con sus danzas, con la evolución de sus pasos, adornos, para así llegar como ganadores a la comunidad. En esta danza estarán presentes más de 20 participantes y se espera que el evento dure de 40 a 50 minutos en conjunto con la danza del Torito de Petate y la intervención de la orquesta Tzitziki del municipio de Cherán. La presentación dará inicio desde las 7 de la noche en la Catedral de Morelia. Imágenes de Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Cambiamos de tema. A partir de hoy, el público podrá visitar el Museo del Estado y conocer la nueva muestra pictórica del reconocido artista Jesús Machorro. La información la tiene Brenda Mújica. El michoacano Jesús Machorro Ruiz es un artista que pinta con la boca y ofrecerá su más reciente exposición, Museo en Silla de Ruedas, que se albergará en el Museo del Estado. El pintor moreliano tiene una enfermedad motora de origen cerebral, motivo por el que a los 28 años ingresó a la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, APAC, donde aprendió a usar el pincel con la boca y a combinar colores. El autor cuenta con más de 800 obras y tiene una trayectoria de 60 exposiciones a nivel nacional, entre individuales y colectivas, como resultado de varios años de esfuerzo y arduo trabajo, mismas que le han permitido visitar casi todo el país. La exposición Museo en Silla de Ruedas cuenta con 35 obras elaboradas bajo la técnica de acrílico sobre papel y será inaugurada este 17 de marzo en el patio de la Magnolia del Museo del Estado para el disfrute del público, que podrá visitarla de forma gratuita hasta el 28 de abril. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. Y este 2023 serán más de 90 convivencias las que incentivarán la apropiación afectiva del espacio público y la cultura de la paz. Michoacán será sede de una de ellas. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lanzó un comunicado oficial a través del programa Cultura Comunitaria, en el que anuncia el inicio de 44 de los más de 90 convites culturales que se tienen previstos para este año a lo largo de toda la República Mexicana, de los cuales 70 son continuidad al trabajo realizado en 2022. Los convites culturales son convivencias semanales con actividades artísticas y culturales para todas las edades. En ellos se promueve la activa participación de los públicos para el esparcimiento y disfrute del tiempo libre, así como la apropiación del espacio público y la cultura de paz. De igual forma, se realizarán actividades lúdicas con elementos naturales y de reciclaje a través de prácticas tradicionales y de artes aplicadas en cada estado. Los convites culturales concluirán en noviembre de 2023 con una muestra comunitaria donde se celebrarán los logros, aprendizajes e historias en cada una de las 90 localidades en estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán, entre otros.
Para mayor información sobre la programación de los convites, puede consultarse la página www.culturacomunitaria.gov.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Antes de despedirme, lo invito a que se comunique con nosotros vía WhatsApp al teléfono 443-866-0901. Con gusto recibimos sus comentarios y sugerencias relacionadas, por supuesto, a este espacio informativo. Bien, excelente fin de semana, agradezco su atención. No se vaya, regresamos después de la pausa. Para todos, muy buenas tardes. Ser mujer de entre 18 y 64 años con cáncer de mama y o cervicouterino, cuidadora de un menor. Original del certificado médico oncológico emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, deberá contener las especificaciones siguientes. Ser parte del listado de personas con cáncer de mama y o cervicouterino emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica. Copia de identificación oficial vigente. Copia del acta de nacimiento. Recibir atención oncológica por parte del Centro Estatal de Atención Oncológica. No ser derecho ambiente del IMSS o del ISSSTE. Constancia de residencia donde la solicitante manifieste habitar. Comprobar la relación de la o el menor de edad. Madre, acta de nacimiento, persona tutora, documentación judicial que acredite la autoridad responsable. Persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor. Copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Con más información aquí en su espacio informativo a las 2. Le comparto que hoy se realizó la sesión del Pleno del primer Parlamento de Mujeres 2023, que fue conformado por 40 parlamentarias que se reunieron a discutir iniciativas y también propuestas de diversos tópicos, especialmente iniciativas a favor de la inclusión, de la violencia, de salud, y estas van a ser revisadas por la 75 legislatura. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres de Michoacán, Carolina Rangel Gracida, celebró la conformación del primer Parlamento de Mujeres 2023 realizado en el Congreso del Estado. Destacó que los resolutivos que emana de este sean aplicables por los poderes correspondientes. Bueno, primero celebrarlo. No hay espacios mínimos para la presencia de las mujeres, no hay espacios que podamos desdeñar o decir que no son necesarios. Primero, claro que lo celebro, que existe este primer parlamento y sobre todo, más allá de que exista, que los resolutivos de este primer parlamento justo sean elementos para llevar a la práctica, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo. Eso es importante porque me tocó ser también juez de este primer parlamento, o sea, revisamos alrededor de 80 expedientes. Los 80, he de decirlo, eran maravillosos, o sea, los 80 hay que tomarlos y retomarlos desde el Congreso y repito también desde el Ejecutivo. Por su parte, la diputada Liz Hernández Morales destacó el papel de las mujeres que tomaron protesta el día de hoy en el recinto legislativo. Estamos muy contentos de recibir a las 40 mujeres parlamentarias que el día de hoy pues nos acompañan, representan a mujeres líderes de diferentes
municipios de Michoacán, comunidades, asociaciones civiles, y la verdad muy contenta de que este congreso pues nos engalardonen con recibir a tantas mujeres. Recalcó que esta legislatura trabaja a beneficio de los derechos de las mujeres michoacanas, ya que son el motor que mueve el Estado. Como mujeres diputadas y mayoría que somos, pues estamos interesadas siempre en hacer iniciativas a favor de las mujeres, pero también en beneficio de las familias, de los hombres, de todo, porque es una legislatura incluyente, y el día de hoy pues vamos a escuchar cada una de las iniciativas que las parlamentarias pues nos vienen a comentar. Finalmente, las integrantes del Parlamento de Mujeres expusieron temas y propuestas a las legisladoras que abonan de manera conjunta con las mujeres michoacanas para un mejor futuro y desarrollo para las féminas de la entidad. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Sobre este Parlamento de las Mujeres es muy interesante todo lo que se va a estar abordando. Hay que escuchar las 40 propuestas que tienen todas estas mujeres que están participando en diferentes renglones y por supuesto habrá que ver si los legisladores de la 75ª legislatura retoman algunas de estas iniciativas y las llevan al pleno también para que avancen y no se queden solamente en planteamientos hechos en un parlamento de este tipo, sino que realmente trasciendan y que puedan tener alguna aplicabilidad en la vida cotidiana aquí en Michoacán en función de hacer los ajustes legales que se planteen y por supuesto que se dé la discusión sobre estos temas. Y también continuando sobre temas legislativos, se debe legislar en el tema de aborto, que es un asunto urgente para las mujeres en Michoacán. Así lo apuntó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres aquí en el Estado, Carolina Rangel Gracida. También, y que es urgente, la postura del gobernador es muy clara y de su servidora también. Aborto seguro, legal y gratuito. Se tiene que legislar, debe de dejarse de criminalizar la decisión del cuerpo de las mujeres. La postura del gobernador es clara, la postura de su servidor es clara, entonces seguiremos impulsando desde la trinchera que nos corresponde para que se maneje y se trabaje en ello. Y claro, que se demuestre la mayoría de las mujeres dentro del Congreso es una exigencia histórica. No puede acabar esta legislatura con esta mayoría de mujeres sin tener esa claridad de la agenda para, por y con las mujeres. Y en una línea similar de información nos vamos a enlazar en la línea telefónica con nuestra compañera Saraí Rangel. Ella nos va a compartir esta historia de María Guadalupe Telles, quien comenzó una huelga de hambre luego de estar 18 años como trabajadora al Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro. Ella fue despedida por denunciar acoso sexual que sufrió y hoy, ante la inacción de las autoridades, ha decidido emprender una huelga de hambre. Te escuchamos, Saray. Así es, Lucy. Buenas tardes, Héctor, y a todo el auditorio de la radio y la televisión pública de Michoacán. Pues ya lo mencionaste, fue el constante hostigamiento y el acoso sexual que presuntamente sufrió María Guadalupe Telles Vargas, el detonante de un despido, pero no de sus presuntos agresores, sino de ella misma. La causa, según dijo en entrevista esta mañana, fue que del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, donde trabajó por casi 19 años, pues que estuvo de chismosa por pues todos estos comentarios y pues acusaciones ante la autoridad educativa y ante la propia fiscalía que hizo sobre este hostigamiento y acoso sexual por al menos 3 de sus compañeros en diferentes cargos de esta casa de estudios. Fue a mediados del mes de febrero del año pasado cuando recibió la noticia de pues la disminución de horas laborales, lo que pues tiene detrimento en su nómina. Sin embargo, para el mes de agosto del 2022 se le informó sobre su despido. No se le dieron las causas más que eso, de que porque estuvo hablando de más. Según nos relató esta mañana, frente a las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde hoy Guadalupe emprendió una huelga de hambre, pues pese a las diversas denuncias y la demanda interpuesta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, 6 meses después de que levantó estas acusaciones, se le dice que no son competentes para resolver su caso y que debe acudir ante el Tribunal Federal. Ahora, bueno, en esta ocasión levantó la voz, pero no solo ella, sino otras alumnas y trabajadoras de la institución también han dado cuenta de
diversos casos de acoso y señaló que pues son ya 9 los docentes y trabajadores señalados como acosadores. Hay 2 sindicatos, te comento, hay 2 sindicatos de trabajadores en esta institución y sin embargo, bueno, María Guadalupe se encuentra en la indefensión, pues nos cuenta que en ella se encuentran sus presuntos agresores. En los sindicatos están algunos de sus presuntos agresores. La agraviada ha pedido a las autoridades que se apoye para resolver el caso, pues ante a este despido pues se queda sin fuente de empleo y por supuesto el sustento de sus hijos. Me parece que tenemos ahí un fragmento de la entrevista que le hicimos esta mañana. Exigía que le llevara alumnos que estuvieran bajo mi cargo para que le acompañaran a comprar bebidas alcohólicas o también que las invitara a convivios. Me pedía que algunas chicas no fueran a faltar al convivio y pues que para que le atendieran a él y a sus compañeros, ya fueran alumnos con los que él se llevara bien o fueran algunos otros docentes. Obviamente yo no me presté con ninguno de ellos, informé a las autoridades y el aviso oportuno, pero nadie hizo nada, a pesar de que hubo denuncias por parte de las alumnas, hubo otras compañeras trabajadoras que también se quejaron, etcétera. También fue el acoso sexual constante. En alguna ocasión llegó incluso a encerrarme en una oficina en la que yo estaba. Él entró, estaba yo sola. Él entró, cerró la puerta y me pidió tener intimidad ahí con él, que al fin la puerta estaba cerrada, etcétera. Y también por parte del actual líder sindical, Saúl. Entonces traté de evitarlo, les comentaba a algunos compañeros que me esperaran a la entrada para que entraran conmigo y evitar todo este tipo de situaciones y de alguna manera fui evadiendo esta situación. También por parte del maestro Mario, como son más los edificios, pues yo trataba de evitarlo. Aunque a veces incluso no me permitía ni siquiera el acceso al plantel, pidiéndome pues que le diera el abrazo de los buenos días y ese abrazo pues consistía en un abrazo de cierta manera, aprovecharse para tocar y hacerme otro tipo de propuestas. Él era trabajador nada más ahí en el plantel, esto ya hace años. Su acoso sexual constante pues nos llevó a ciertas fricciones. Fui acosada por parte del actual director. Muy bien. Saraí, ¿estás en la línea? Sí. Muy bien, preguntarte y de manera muy concreta, si bien ahorita ya está esta queja, esta denuncia en materia administrativa, ¿sabes si se procedió de manera penal para que también se pueda seguir esta otra ruta? Porque ante una situación de esto que me parece sumamente grave, ante estas acusaciones, pues también tiene que escalar en otro tipo de áreas. Sí, María Guadalupe mencionó que se llegó a las instancias municipales. Fue directamente en la regiduría de Tacámbaro donde se llevó a cabo como esta denuncia, donde uno de sus agresores dice que aceptó que pues los tratos de él hacia ella. Sin embargo, lo único que sucedió fue una disculpa pública. Ante la Fiscalía no hay ningún avance en este sentido, pues no tiene el respaldo tampoco de los sindicatos. Comentarles que esta situación ella platica que la vive desde 2006, desde el año 2006, y ha ido escalando pues porque se le ha hecho como esta fama. Claro. Por parte de un compañero y fue escalando. Ahorita son 3 los que ella menciona como acosadores directos. Sería importante de que acudiera para formalizar una denuncia de este tipo. Te agradecemos mucho, Saraí, con esta información y ojalá nos pudieran mantener al tanto de la evolución que pueda tener este caso. Sí, estaremos al pendiente del caso. Muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias, Saraí. Indignante este caso. No es posible que escale a estas dimensiones. Una huelga de hambre. Es que es increíble. Vámonos a la sección deportiva con nuestro compañero Ismael Herrera. Bienvenido, Ismael. Gracias, Lucy. Gracias, Héctor. Bueno, pues ya estamos precisamente en los deportes. Hay mucha información y vamos a iniciar porque finalmente se aclaró que la tradicional carrera panamericana 2023 sí va a tocar tierras michoacanas luego de darse a conocer de manera oficial la ruta del presente año. Ante la confusión que se presentó por no aparecer en el recorrido oficial, se aclaró que se tocará
la zona de Mil Cumbres en 2 ocasiones dentro de la etapa de Querétaro a Guanajuato del 16 de octubre. La única diferencia es que no se pernoctará ni llegará a Morelia. A nivel nacional también habrá algunos cambios, pues ahora saldrá de la ciudad de Veracruz y concluye en San Luis Potosí, dejando fuera el tramo que es el llamado Espinazo del Diablo en Durango. Hasta el momento se desconoce oficialmente el motivo por el que se dieron estas modificaciones, pues lamentable que no pise Morelia esta tan tradicional carrera y sobre todo porque tenemos al campeón por 6 ocasiones, al navegante Marco Hernández, y que no se toque aquí. Aparentemente fueron situaciones económicas o oferta que no se dio a la carrera panamericana, que bueno, pues al final de cuentas también es una empresa y decidió tomar otros rumbos. Bueno, por otro lado, les comento que el regional de ajedrez se está desarrollando en la capital michoacana. Hay la participación de 76 trevejistas provenientes de los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, en una nueva zonificación que se ha dado de la justa. Vamos precisamente a la información. Es el primer año que nos enfrentamos a los estados de Guanajuato y Aguascalientes, y en general el estado de Guanajuato ya es una potencia nacional, pero confiamos en que nos recuperaremos en las siguientes rondas. De todos modos, en las primeras rondas los jugadores fuertes de Michoacán sí han dado resultado. Bueno, son 12 trevejistas michoacanos, de los cuales espera logren pasar 4. Nos comentaba precisamente Lenin González, entrenador del equipo, que se inició un poco complicado porque ahora dentro de la nueva región están incluidos Guanajuato y Jalisco, que son potencias dentro del ajedrez. Pues difícil el reto para Michoacán, pero hay la confianza de que avancen y ya le estaremos informando el próximo lunes. Por lo pronto, hasta este domingo, en el Centro de Cultura y Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se continúa con el desarrollo de este regional. Por otro lado, Reboceros de la Piedad buscará este sábado cerrar de manera digna el torneo regular cuando visite a Inter Querétaro en la actividad de la fecha 11 y última de la Liga Premier en punto de las 16 horas. Reboceros no logró realizar la campaña deseada tras ser uno de los equipos mejor armados para la presente justa en la categoría, pues ya se encuentra prácticamente fuera de la liguilla. Los michoacanos actualmente ocupan la posición 9 del grupo 2 con 11 unidades, por lo que a lo máximo que pueden aspirar en caso de ganar es a sumar a 14 unidades que lo ubicarían en la 4ª posición y a expensas de lo que realicen los equipos que vienen arriba, por lo que ya no les alcanza, es decir, ya está eliminada la escuadra de Reboceros. Un fracaso, sobre todo porque es de uno de los equipos más reforzados, con los mejores elementos, a decir no solo de la gente de la región, sino otros equipos, y pues un fracaso para Reboceros. Lástima, habrá que esperar a ver qué sucede. Ya el martes en Meseta Futbolera les estaremos dando detalles. Los equipos H2O y Atlético Chavinda no tendrán actividad este fin de semana en la fecha 22 del grupo 11 de la Liga TDP. Grupo 11 en la Liga TDP con 48 puntos, H2O y el tercero Atlético Chavinda con 47 no tendrán actividad en esta fecha 22 que se disputará este fin de semana. Los acuíferos ganan en la mesa a Michoacán FC y Chavinda descansó. Por su parte, el líder de la justa, Aguacateros de Peribán, con 50 unidades, recibe este sábado a Salamanca FC a las 16 horas en la cancha municipal, equipo que por cierto ya está clasificado. Para el domingo a las 12, Furia Azul FC enfrentarán al sotanero Atlético Valladolid y a las 16 horas Delfines de Abasolo le hará los honores a Huetamo FC. Cabe señalar que H2O y Atlético Chavinda también prácticamente están asegurando su clasificación. Pues ya en la recta final, también en la Liga TDP, Aguacateros, H2O y Chavinda en ese orden, que se encuentran en el grupo, ya prácticamente están, bueno, ya están clasificados a la siguiente ronda. Esto es lo que les tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Coordinación Nacional Antisecuestro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Michoacán. Honestidad y trabajo.
Es inaceptable que en esta época existan aún muchas poblaciones del mundo que carecen del servicio básico de suministro de agua potable. Las consecuencias de esta situación son lamentables, ya que al beber agua contaminada provoca múltiples enfermedades que pueden acarrear hasta la muerte. Como si eso no fuera suficiente, la crisis climática nos pronostica que más de la mitad de la población del mundo vivirá en zonas de escasez de agua. Por tal motivo, debemos concientizarnos sobre la importancia del vital líquido en nuestras vidas, porque su pérdida desatará indiscutiblemente más problemas de salud, movimientos migratorios y desencuentros diplomáticos en una sociedad que cada vez se muestra más compleja para poder llegar a acuerdos en beneficio de la humanidad. Todo el sistema al pueblo. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán. Honestidad y trabajo. Más información aquí en su espacio informativo, porque actualmente se tiene un aproximado de 600 michoacanos que se encuentran en esta situación de desplazados en la frontera de Tijuana y de la Ciudad Juárez. Además, se reportó la presencia de integrantes de una comunidad indígena de Michoacán. Así lo señaló la secretaria del Migrante en la entidad, Teresa Mora. Poco más de 600 personas de Michoacán en la frontera de Tijuana y se está actualizando el dato de Ciudad Juárez porque se tiene identificada una comunidad indígena de manera precisa ya instalada en Ciudad Juárez, pero es muy movible el número de gente migrante que llega a Ciudad Juárez. Nosotros tenemos contacto diario con estas dos fronteras. Y ellos son quienes nos están pasando la cantidad de michoacanos que llegan a estos dos lugares. Vamos a escuchar ahora la información nacional más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana la liquidación que recibirá el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, una vez que concluya con su cargo el próximo mes de abril. Aseguró que aunque la cantidad es aparentemente legal, no deja de ser inmoral. El jefe del Ejecutivo denunció que gracias a los amparos, el Poder Judicial y los organismos supuestamente autónomos mantienen sueldos elevados y altas prestaciones, por lo que no respetan la Constitución. Renuncia Lázaro Cárdenas Batel a la coordinación de asesores de la Presidencia de la República. López Obrador anunció que se integrará a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para fortalecer y crear un organismo que le dé estabilidad. Con el proyecto del Tren Maya, la economía de los estados del sureste del país debe de reconvertirse y pasar de la extracción de petróleo a otras actividades como el turismo ecológico y la cultura. Esto lo dijo el presidente por la mañana desde Villahermosa, Tabasco. Del noticiero, pero no se preocupe porque tenemos mucho más contenido aquí en nuestra barra programática del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos el lunes aquí en punto de las 2 de la tarde, pero le deseo que disfrute este fin de semana largo por parte de todos los miembros de la producción. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucy, a usted que nos acompañó hasta este momento y efectivamente esperamos saludarlos la próxima semana con toda la información, por supuesto, aquí ya saben, a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Que tenga un fin de semana agradable. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabías que desde el 3 de octubre está vigente el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán? En el Poder Judicial nos preparamos para contar con el personal más capacitado, con la infraestructura, mobiliario y equipamiento requerido. Ahora, los conflictos entre trabajadores y empleadores se